una disculpa. Como les comentaba, pues es una enfermedad que va, una entidad clínica de las que afectan a las vías respiratorias bajas. Como lo menciona el doctor, pues esta no afecta principalmente a un grupo más grande de edad, sino que afecta principalmente a los pacientes menores de 2 años. Y como lo menciona, pues es un caso muy complicado si llega a afectar a un recién nacido. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es consecuente a una enfermedad por un virus sincitial respiratorio, que es el principal agente etiológico. Aquí les voy a mencionar, no es el único, digamos, patógeno que lo puede causar, pero sí el más común. El proceso que se lleva a cabo en este tipo de enfermedad es una inflamación, edema y necrosis posterior a la infección ocasionada por este virus o por el patógeno que lo esté ocasionando. Es muy común que llegue como parte de la historia del paciente que previamente hubo un cuadro de rinorrea y tos unos días antes a cuando se presenta esta sibilancia y estas complicaciones. De acuerdo también a la epidemiología del virus sincitial respiratorio, pues se presenta de forma mayor en lo que es la época invernal, aproximadamente entre diciembre a marzo, debido a las condiciones del clima y pues al aumento de infecciones respiratorias característico. Como les mencionaba, no es el único agente patógeno que lo puede causar. La mayoría de estos van a ser virus, pero también puede encontrarse quizá no quizá no por esta bacteria vaya a ser la bronquiolitis, pero sí una neumonía acompañada, causada por Mycoplasma pneumoniae en pacientes ya mayores, es decir, ya mayores de 2 años, por lo general de 3 a 5. Es en que vamos a encontrar este patógeno más asociado. En este caso, el diagnóstico no va a ser necesario el uso de herramientas diagnósticas complementarias en todos los casos, como podrían ser imagenológicas o laboratoriales. Más bien va a ser una situación de carácter clínico. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un cuadro característico de rinorrea, tos y la presencia de sibilancias o estertores también que lo puedan acompañar. En el caso que se pueda encontrar una bronquiolitis un poco más agravada, vamos a encontrar datos de hiperinsuflación y de dificultad respiratoria marcada por tiraje intercostal u otras situaciones clínicas que se valoran un poquito en una diapositiva más adelante, ahorita lo vamos a discutir. Y aunque les menciono, no es un análisis de rutina, pero sí se puede utilizar el diagnóstico por rayos, por imagen, como lo vemos en la imagen de la derecha. Pueden ser los patrones que puedan encontrarse en la bronquiolitis aguda. Como les menciono, se indica sobre todo si llega a haber algún caso de sospecha diagnóstica, es decir, en el que no estamos seguros si en realidad está siendo causado o esta es la entidad clínica que estamos pensando, porque pudiera estar también, en sospecha diagnóstica con alguno de los diferenciales. Los puse de este lado en el círculo rojo. Los diferenciales, diagnósticos diferenciales a la bronquiolitis, encontramos alguna neumonía, enfermedades pulmonares crónicas del infante, del recién nacido, obviamente no EPOC porque es una situación de adultos, más de un grupo de edad mucho mayor, pero sí alguna enfermedad que se haya mantenido de una forma prolongada, así como la aspiración de algún cuerpo extraño que esté causando esas sibilancias o esa obstrucción de las vías aéreas, una enfermedad que esté causando ya falla cardíaca o también enfermedades cardíacas de origen congénito, como lo puede ser la presencia de algún anillo vascular. Ok, mira, aquí hay que hacer nada más un par de apreciaciones. Si quieres, regresa a la anterior y eso es para todos. Cuando ustedes escriben el nombre de algún microorganismo, ¿sí? Solamente si está abreviado, entonces lo escriben en mayúsculas y lo escriben con letra normal. Cuando yo escribo el nombre completo del microorganismo, hay que poner la letra IVA. La primer palabra, la primera letra de la primera palabra va siempre en mayúscula y de ahí en adelante todo es en minúscula, ¿sí? Entonces, como aquí que dice Mycoplasma pneumoniae, aquí debería de ser en letra cursiva y la P debe de ser minúscula. Eso se los platico porque después, un poquito más adelante en la carrera, a ustedes les gusta presentar carteles en los congresos. Entonces, en los carteles, en los congresos, incluso este tipo de cosas se las llegan a calificar. Y por lo menos a mí durante la carrera, a mí nadie me dijo. Entonces, te das cuenta hasta que ya llevaste tu cartelito y te dicen, sí, te bajamos puntos por la forma de escribir los microbios. Entonces, todo microorganismo, sobre todo las bacterias, la primera mayúscula, lo demás es en minúsculas, aunque la lógica nos dice que
que va a mayúscula, incluso la computadora te lo corrige, aquí debe ser minúscula. Bueno, y luego, ahora sí la que sigue. De lo que nos decías de los virus, el 80% de los virus, de las causas de bronquiolitis es virus sincitial respiratorio. Mycoplasma pneumoniae, que tú lo mencionas, es un microorganismo bacteriano coinfectante, como bien dices, ¿sí? Cuando tú ya tienes un virus sincitial respiratorio, suele haber coinfecciones con micoplasma. Es decir, un paciente puede tener infección por 2 microorganismos al mismo tiempo. Yo puedo tener una bronquiolitis por un sincitial respiratorio y agregarse un micoplasma o agregarse un neumococo o agregarse una E. coli. Bueno, pero como causa de bronquiolitis, 80% de las veces virus sincitial respiratorio. ¿Quién le sigue en frecuencia? Para influenza 1 y 3. Después sigue para influenza 2 y 4. Luego siguen los metaneumovirus. Después sigue influenza. Luego siguen rinovirus, adenovirus, bocavirus y en último lugar estaban los coronavirus, que no sabemos esto cómo vaya a impactar y qué vaya a pasar, ¿verdad? Después de esto. Pero ese era el orden. Sincitial respiratorio para influenza, metaneumovirus, influenza, rinovirus, adenovirus, bocavirus y coronavirus. Entonces eso para que ustedes tengan el orden de los microorganismos que pueden ocasionar eso. La imagen, ahora sí en la que sigue, las imágenes que tú mencionas dicen atelectasia característica. Sí pudiera ser que tú tengas zonas de atelectasia, sí pudiera ser. Acuérdense que una atelectasia es una zona en donde no hay aire. El aire, si ustedes se acuerdan, se ve negro o radio lúcido. Y la ausencia de aire, pues se va a ver blanco. Entonces, aquí en esta imagen que dice la letra B, la atelectasia es este triangulito que tenemos aquí. Este triangulito, toda esa zona está sin aireación. Y alcanzamos a ver que se está formando otra más grande en toda esta parte de acá. Entonces, esta es una atelectasia formada y otra formándose. Y acá en esta imagen del lado A, su atelectasia es esta que está aquí en esta zona. Entonces vemos incluso cómo tiende a jalar las estructuras hacia ese lado. Muy bien, adelante. Sí, es correcto lo que menciona el doctor. Por ahí incluso en un artículo de revisión encontré que hasta el 30% de los casos de bronquiolitis vamos a encontrar una neumonía asociada. Entonces es algo pues a tomar en cuenta. Muy bien. De acuerdo a lo que encontré en la mayoría de la bibliografía, referenciaba la escala de Wood-Downs modificada como una escala de valoración de la gravedad respecto a las características clínicas que presentaban los pacientes con bronquiolitis. En este caso se asigna una puntuación de 0 a 3 puntos de acuerdo a la presencia y a las características de sibilancias, de tiraje costal, de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la calidad de la ventilación y la presencia de cianosis o ausencia de esta. En este caso, en esta escala, la valora de 1 a 3 puntos como leve, de 4 a 7 como moderada y de 8 a 14 como grave. Por otro lado, en la guía de práctica clínica de bronquiolitis de México, toma en cuenta una escala muy similar. La única diferencia es que ya no toma en cuenta la presencia de cianosis, sino que agrega la relación de inspiración-expiración y la presencia de lo que son los estertores en algún campo pulmonar. Como lo vemos por aquí, la valoración es similar, de leve, moderada, grave, le asignan la misma puntuación, pero aquí se puede obtener hasta 4 puntos en el criterio de sibilancias y estertores. El abordaje o tratamiento que se le va a dar a este tipo de cuadros clínicos, en lo que es la situación de casos no graves, es necesario aplicar lo que es la nebulización con soluciones salinas hipertónicas al 3%. Esto referenciado por la guía de práctica clínica. En el caso de que pueda existir un antecedente de asma o sospecha de asma, lo que se va a utilizar, por el contrario, es el salbutamol, en este caso de 100 a 200 microgramos por dosis cada 6 horas. En este caso es muy importante detallar que en caso de que tengamos ya bien seguros o que se tenga correctamente el diagnóstico de bronquiolitis, está contraindicado el uso de salbutamol, pero aún así menciona esta situación en la guía de práctica clínica para que se tome en cuenta.
Y respecto al tratamiento sintomático, se puede también suministrar oxígeno en el caso de que haya una desaturación menor a 90%, o también se puede prescribir paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramos de peso cada 8 horas, en caso de que haya sintomatología asociada, que bueno, se pueda resolver con alguna INE, en este caso, pues el paracetamol. Hay otros medicamentos que se mencionan en la literatura también, solamente que ya no lo menciona tanto la guía de práctica clínica. Uno de ellos es la ribavirina, la cual es un antiviral que pues, se indica todavía o se puede todavía probar en el caso de pacientes inmunocomprometidos, una situación en la cual está afectada la respuesta inmune. Y el uso de palivizumab, el cual en este caso es un anticuerpo monoclonal, en el cual, digamos, se ha aplicado como una forma profiláctica en pacientes que ya sea prematuros, que tengan una predisposición a un cuadro grave de bronquiolitis, o bien que tengan alguna enfermedad pulmonar. Y en este caso, de forma profiláctica, se estaría aplicando durante la época invernal, máximo 5 dosis mensuales en un año, y en este caso una dosificación de 15 miligramos por kilogramo de vía intramuscular. En el caso de... ¿Sí? Perdón, aquí nada más mencionar 2 o 3 cosas. Una, te dice palivizumab como una alternativa profiláctica porque efectivamente es mucho más frecuente que tú vayas a tener una bronquiolitis en el paciente prematuro, por mucho. Es cerca de 8 veces más frecuente en prematuros que en pacientes de término. Entonces, por eso, cuando tú tienes un paciente prematuro o abajo de 2 kilos de peso, tendrías que considerar ya iniciar palivizumab como profiláctico. Hubo un tiempo que en algunos hospitales de Secretaría de Salud de aquí de Jalisco se estuvo llevando ese protocolo, en donde cuando tú tenías un paciente abajo de 28 semanas o abajo de 2 kilos de peso, le iniciabas palivizumab. Y aparentemente tuvo una buena respuesta, o sea, les va mejor y tienen menos cuadros de bronquiolitis. Pero hay un problema, el costo del medicamento. Te dice que la vas a aplicar durante 5 meses, o sea, tú vas a poner octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, o noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y cada una de esas dosis más o menos te anda costando o costaba en ese momento cerca de 20,000 pesos. Entonces, no es sencillo, no todo el mundo tiene 100,000 pesos para administrarle tratamiento profiláctico a un recién nacido. Las aseguradoras, por ejemplo, la gente que tiene seguros de gastos médicos mayores, tienen la desventaja de que ellos ven el palivizumab como una vacuna. Como dicen, es un anticuerpo y es profiláctico, pues es una vacuna. Y ningún seguro de gastos médicos mayores incluye vacunación. Entonces, esto es correcto, sí funciona, sí debería aplicarse como profilaxis, pero no se está haciendo de forma institucional en cuanto a eso. Luego, la ribavirina es un antiviral indicado solamente para pacientes inmunocomprometidos por el conocimiento que tenemos de la fisiopatología de la enfermedad. Acuérdense que las manifestaciones de la infección son el resultado del daño citopático directo del virus sobre las células del epitelio respiratorio, ¿sí? Cuando tú adquieres al virus sincitial respiratorio en esa etapa de recién nacido, cuando tú eres un prematuro que se infectó de virus sincitial respiratorio, vas a tener una cascada inflamatoria. Vas a liberar interleucina 6, vas a liberar interleucina 8, vas a liberar factor de necrosis tumoral y demás mediadores de la inmunidad celular. Estos van a regular la respuesta local contra la infección. La interacción de esos factores como respuesta a esa agresión sería reclutando y activando células dendríticas, células mononucleares, neutrófilos y demás células inflamatorias en la vía aérea. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que yo voy a tener un daño celular a nivel del epitelio respiratorio. ¿Qué quiero decir con todo eso? Bueno,
que muchas veces ya el problema no es el virus. El virus llega, hace su relajo, destruye y se va. Y lo que tú vas a enfrentar con este paciente son las secuelas o las consecuencias a largo plazo de la destrucción que dejó. ¿En dónde está justificado utilizar este medicamento? Bueno, las reinfecciones en los pacientes son frecuentes, ¿sí? La inmunidad primaria es pobre e incompleta para virus sincitial respiratorio. Entonces, hay títulos altos de anticuerpos neutralizantes, pero es más la cantidad de anticuerpos no neutralizantes. ¿Qué quiere decir? Que yo genero inmunidad a corto plazo, nada más. Y que después de unos meses me puedo reinfectar por virus sincitial respiratorio. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Bueno, pues que en el paciente inmunocomprometido, con mayor razón, tengo riesgo de que ese virus sincitial respiratorio llegue, cause daño, pero no se vaya. Ahí se quede, causando más daño. O se vaya y al poco tiempo regrese. Problema con la ribavirina. La ribavirina debe de ser inhalada. De nada nos va a servir la ribavirina intravenosa. Y aquí en nuestro país es muy complicado encontrar ribavirina inhalada. Casi siempre tendrías que traerla de otro lado, traerla de otro país. Entonces, ese es el problema con la ribavirina. Y ese es el problema con el virus sincitial respiratorio, que llega, destruye y aunque se vaya o aunque le des tratamiento, el problema crónico del niño es en base a la destrucción. Luego, dice arriba, casos graves y casos no graves, ¿verdad? Nebulizaciones con solución salina hipertónica al 3% es lo único que está demostrado que va a tener cierta utilidad. El tratamiento de esta enfermedad básicamente es soporte sintomático, salvo los que ya dijimos, pacientes inmunocomprometidos en los que podamos usar ribavirina o pacientes prematuros en los que como profilaxis podamos utilizar palivizumab. Si el paciente ya tiene virus sincitial respiratorio, si ya tiene bronquiolitis, no le voy a dar palivizumab, ya no me va a servir. Luego, te dice acerca de algunas situaciones, como por ejemplo el salbutamol. El salbutamol, todos sabemos que es un beta-2 agonista, y aunque algunos estudios han dicho que tiene cierto efecto benéfico, en realidad su uso no afecta la resolución del proceso. Es decir, el paciente va a estar enfermo la misma cantidad de días, el paciente va a tener la misma cantidad de complicaciones y el paciente va a tener la misma evolución con y sin salbutamol. Por lo tanto, las asociaciones actuales, como la Asociación Española de Pediatría, no recomiendan el uso de salbutamol en la bronquiolitis, sobre todo en lactantes previamente sanos. Únicamente se considera oportuna la aplicación de ese broncodilatador, una prueba terapéutica, para saber si el paciente desarrolló asma secundario a la bronquiolitis. Entonces, no lo dejen como recomendado. Sí entiendo que tú lo debes haber encontrado porque hay bibliografía que sí lo recomienda y otra que no. Por ahí les mandé ahorita un artículo a sus concejales acerca de la enfermedad. Va por la Asociación Española de Pediatría y les dice que sí se recomienda y que no. Por ejemplo, te dice glucocorticoides. Los glucocorticoides como dexametasona, prednisolona, metilprednisolona, no han demostrado eficacia en la fase aguda, ni tampoco para la prevención de sibilancias posteriores a la bronquiolitis. Por lo tanto, no está justificado su uso en el paciente con bronquiolitis. La adrenalina nebulizada, por otra parte, ha observado una cierta mejoría clínica de estos pacientes en cuanto a la disminución de la tasa de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que si yo los nebulizo con epinefrina o con adrenalina, parece que tengo una evolución más adecuada que no lleva al paciente a requerir un ingreso para administrar
algún otro medicamento, como por ejemplo Heliox, o como por ejemplo factor surfactante, o como por ejemplo cosas así, un poco más complicadas. Sin embargo, también hay que aclarar, es epinefrina racémica, no es la adrenalina normal, es epinefrina racémica y es inhalada también. Entonces, toda esta parte del tratamiento, por favor, muchachos, léanlo en el artículo que les mandé y léanlo también en las guías nacionales. Busquen las guías nacionales de tratamiento de bronquiolitis y van a encontrar mucha controversia. Que si le doy salbutamol o no, que si le doy adrenalina o no, que si le pongo esteroide o no, que si le voy a dar corticoides o no, que si le voy a dar cosas nuevas como el Heliox, como el eh, factor surfactante, todo eso es controversial. Lo único corroborado hasta este momento es nebulizaciones hipertónicas con solución salina al 3%. Eso es lo único que demuestra ahorita una mejoría importante. Adelante. Pues sería ya todo por mi parte, doctor. Muy bien. Ok, tú que lo leíste, Isaías, ¿a ti qué te quedó de... ¿Qué opinas tú del tratamiento? ¿Tú leíste algo acerca de esa parte del tratamiento? Pues sí, como lo menciona, dependiendo de donde lo leyera, sí había muchos lugares en donde sí sugerían lo de los corticoides, por ejemplo. Las guías mexicanas eran las que también lo mencionaban, que no había evidencia que tuviera una mejoría en una fase aguda. Eso sí lo encontré. Y respecto a lo del salbutamol también, que en realidad no tiene ningún efecto benéfico, tal cual solamente pues está indicado por asma, pero no en bronquiolitis pues no tendría ningún beneficio adicional. Okay. ¿A alguien le quedan dudas, preguntas para Isaías o para mí? ¿Seguros? Bueno, yo les digo, luego en los exámenes salen todas las preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Isaías. ¿No? ¿De qué? Bueno, entonces, de verdad lean ese artículo, yo espero que les funcione, estuvo muy bien lo que nos presentó su compañero, entonces nada más hay que recordar esa parte. Las sibilancias en el recién nacido y en el lactante pueden ser por múltiples causas, muchas causas. Y una de ellas es bronquiolitis. Una de las formas de saber si yo tengo o no tengo un paciente con bronquiolitis son los criterios de Wood-Downs. Y la forma de saber si ese paciente va a evolucionar a una forma grave de bronquiolitis es con los criterios de Wood-Downs modificados por Ferrés, que ya nos presentó. Y les paso un tip. Se considera bronquiolitis únicamente cuando es el primer cuadro de sibilancias en el recién nacido o en el lactante, cuando el niño nunca había tenido un cuadro de sibilancias y obstrucción aérea. Si el paciente ya tuvo bronquiolitis y lo vuelve a tener, y lo vuelve a tener, y lo vuelve a tener, ya no se llama bronquiolitis. Ya no. Ya habría que buscarle otra clasificación, que podrían ser sibilancias precoces transitorias, sibilancias persistentes no atópicas o sibilancias de inicio tardío. Las diferencias entre uno y otro son las que vienen aquí, que ya les había dicho que las leyeran. Por ejemplo, las sibilancias precoces transitorias comienzan antes del primer año y se dan hacia los 3 años. A diferencia de las sibilancias persistentes, que estas también van a iniciar antes del primer año, pero en lugar de acabar a los 3 años, van a persistir hasta los 6 años de edad. Y las sibilancias de inicio tardío inician después del año y predominan sobre todo en los hombres, en las mujeres no. ¿Cómo voy a identificar una u otra? Uno de los exámenes más comunes es la inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E, pruebas cutáneas negativas para las precoces transitorias,
al igual que se encuentran negativas para los no atópicos, pero en el paciente con sibilancias de inicio tardío, que casi siempre son secundarias a atopia, vamos a tener IgE elevada con pruebas cutáneas positivas. Además del antecedente de familiares atópicos que no se presentan en las dos anteriores. Entonces, cuando yo tengo sibilancias de inicio tardía, lo voy a asociar más a alergias, a atopias. Cuando yo tengo sibilancias de inicio temprano antes del año, tengo que pensar en precoces transitorias o persistentes no atópicas. Y entre esas, si es la primera vez que le da, tengo que sospechar en bronquiolitis. Bueno, ¿qué más? Dice aquí, la función pulmonar en unas y en otras. En las transitorias, la función pulmonar está disminuida al nacimiento y va mejorando hasta los 16 años. A los 16 años sigue estando un poquito baja, pero a partir de ahí se torna normal. La función pulmonar en las persistentes es normal al nacimiento, disminuida a los 6 años y a los 11 años. Y después de los 11 años va mejorando. En cambio, las sibilancias de inicio tardío tienen una función pulmonar normal al nacer, con un deterioro alrededor de los 6 años y después estabilización, pero manteniéndose por debajo de lo normal. ¿Qué les voy a dar de tratamiento? Bueno, pues a las primeras y a las segundas son únicamente tratamiento de sostén, suelen desaparecer solas. Y a la número 3, que tiene hiperrespuesta bronquial y que suele persistir en la adolescencia, tendría que darles inhibidores de leucotrienos, como el Montelukast. Las 3 van a responder a broncodilatadores, tienen respuesta controversial a esteroides, pero únicamente a la tercera le voy a dar Montelukast. Bueno, entonces, ¿a qué llego yo como conclusión con todo eso? A que cualquier proceso inflamatorio me puede llegar a generar broncoespasmo, ya sea por una vía, que es la vía alergénica de los eosinófilos, o por la otra vía, que es la vía de los neutrófilos. Cualquiera de los dos caminitos, uno u otro, me lleva a la liberación ya sea de prostaglandinas o a la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 8, 3, 2, 22, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, ustedes van a observar que el camino es diferente, ¿verdad? Y que las interleucinas que se ven liberadas también son distintas. Pero al final de cuentas todo llega a lo mismo, inflamación y broncoespasmo. Entonces tengo que lidiar con ese par de cosas. Bueno, sabiendo esto, nosotros vamos a entender que hay tratamientos que no funcionan. Si mi problema, yo ya identifiqué que es por un camino o por otro, yo ya sé lo que tengo que hacer. Si yo tengo un paciente que tiene broncoespasmo, es decir, como en la imagen que aparece en el lado inferior derecho, ¿sí? Donde yo veo el bronquio derecho abierto y el bronquio izquierdo lo veo completamente cerrado, pues yo ya sé que ese paciente lo que necesita es que yo vuelva a abrir esa vía aérea, que yo vuelva a dilatar esa vía aérea. Entonces, con ese paciente, ¿qué voy a utilizar? Pues el sostén número 1 son broncodilatadores. Si yo no utilizo broncodilatadores, difícilmente va a haber mejoría. Y luego ya viene el siguiente paso. ¿Qué más le voy a dar? Pues depende. Si el paciente tomó la vía de la inflamación en base a eosinófilos, yo en ese paciente probablemente tenga mayor éxito cuando utilizo esteroides y cuando utilizo inhibidores de leucotrienos. Y en el otro tipo de paciente no me va a servir tanto. Todos esos medicamentos que ustedes han escuchado y que pueden observar ahí son los que en realidad no me van a servir.
Imagínense ese paciente, a ese chaparrín, ese niño de 2, 3 años, con el bronquio completamente cerrado, con el bronquio espasmado, con esa hiperinflamación que tiene ahí, con esa cascada inflamatoria desatada, y tú le das Ambroxol. ¿Qué hace el Ambroxol? Anaí López. Griselda Bautista. Soy Anaí, nada más que se está acabando mi computadora y no me dejaba prender el micro. Ah, soy muy feo. ¿Qué hace el Ambroxol? Sí, perdón. Pues, según yo tenía entendido, es un mucolítico. O sea, ayuda a que el moco sea menos espeso. Mucolítico. Ok. ¿Y qué más? Es un expectorante. ¿Sí? Mira, yo lo que quiero es que ustedes se imaginen, ojalá que todos alcancen. Déjame regreso. A ver qué dice aquí. ¿Estimula la producción de surfactante? No. No le vayas a querer dar a los prematuros Ambroxol, ¿eh? Mira, vean estos dos pulmones. Vean esos dos bronquios o esos bronquiolos terminales. Vean cómo donde tengo ahorita la flecha, el del lado derecho, vean cómo, bueno, el pulmón derecho, el lado izquierdo de la pantalla, cómo está abierto, cómo no está inflamado, cómo no tiene secreción. Y vean el otro lado, el del pulmón izquierdo o lado derecho de su pantalla, cómo lo están dibujando ahí inflamado, ¿sí? Con esa mucosa casi cerrando y con producción de moco. Si ustedes le dan Ambroxol o le dan cualquier tipo de medicamento para la tos a un paciente asmático, a un niño asmático, lo único que ustedes van a hacer es que esta hipersecreción de moco que yo ya tenía, se rompan o se licen las uniones de ese moco y ese moco pueda salir. ¿Qué es lo que voy a ocasionar? Que se va a tapar más. Todavía lo voy a tapar más. Si yo ya tenía un paciente con broncoespasmo, inflamado, tapado, con esa liberación de moco que voy a ocasionar con el expectorante, se va a tapar más. Entonces, Ambroxol con clenbuterol, cualquier medicamento para la tos que sea vía oral, no me va a funcionar. Puede salir peor. Otros medicamentos como el Afrin o como sustancias que son estimulantes o activadores de células dendríticas o miofibroblastos, van a ocasionar también desprendimiento epitelial. Entonces, también van a contribuir a tapar. Un paciente que es asmático y que está mal diagnosticado y que está tratado con expectorantes, con medicamentos para la nariz, con medicamentos supuestamente para inhibir la tos, va a tener una evolución tórpida, le va a ir peor. Entonces yo tengo que seguir lo que nos dicen las guías del GINA para el paciente asmático. Entonces ahorita vamos a ver qué nos recomiendan, ya lo vimos la vez pasada, brevemente. ¿Cómo hago el diagnóstico? Con pruebas de función pulmonar. Tendría que yo observar obstrucción variable irreversible al flujo del aire. Cuando yo tengo una sospecha clínica, entonces, que esa sospecha clínica se da por síntomas clave, que son sibilancias, tos, disnea, opresión en el pecho, variabilidad en el tiempo en cuanto a intensidad y presencia de factores desencadenantes, entonces yo mando a hacer esa prueba de función pulmonar. Con esa prueba de función pulmonar voy a poder hacer la clasificación del nivel de control del paciente, si es un paciente controlado o no controlado. Voy a evaluar el riesgo a futuro, la gravedad de la enfermedad y el tipo de asma. Si yo tengo un paciente por neutrófilos o por eosinófilos. Hay un índice predictivo de asma modificado para niños de 0 a 3 años. Dice, niños
de 0 a 3 años. Historia de más de 4 episodios de sibilancias. Más de uno diagnosticado por un médico, además de cumplir con un criterio mayor y 2 criterios menores. Entonces, si yo tengo un niño de 3 años de edad, que los papás me dicen que ya tuvo 4 episodios de sibilancias o más, y que algún médico le dijo, a lo mejor tu hijo es asmático, a ese paciente yo le voy a aplicar estos criterios mayores. Con que tenga un padre con asma, antecedentes de dermatitis atópica o sensibilización alérgica a un alergeno, por ejemplo, con la estornuda, con el polen le da broncoespasmo, con el frío del aire acondicionado se le cierran los pulmones, cosas que te refieren a los papás, cualquiera de esos es un criterio mayor. Y 2 criterios menores, dice, criterios menores, sensibilización alérgica a leche, huevo o cacahuate. Sí, es que el de chiquito era intolerante a la lactosa. Ah, es que él cuando le doy huevo se inflama la panza. Es que él no puede tomar crema de maní porque se enroncha, se le cierra la garganta. Sibilancias no asociadas a resfriados. Pues de repente le chilla el pecho, pero no sabemos por qué. Y por último, tendría que pedir una biometría hemática para observar si hay eosinofilia en sangre periférica. Todos en la sangre tenemos eosinófilos, pero no son mayores al 4%. Si yo hago esta evaluación y tengo un criterio mayor y 2 criterios menores, entonces tengo un paciente con un índice predictivo alto para asma. Indica la posibilidad de que el paciente con sibilancias tempranas en un futuro persista y sea diagnosticado tarde o temprano como asmático. Esto en relación a que en estos pacientes de este grupo de edad no puedo hacerle la prueba de pletismografía ni espirometría. Entonces, en esos pacientitos, yo no podría decir, es asmático, ¿no? Pero puedo decir, tiene sibilancias de temprana edad con un índice predictivo de asma positivo. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, la espirometría es algo que ustedes no están obligados a saber leer, únicamente se las pongo aquí para que ustedes sepan cómo es el patrón normal, cómo es el patrón obstructivo y cómo es el patrón restrictivo. Habitualmente en un paciente asmático, ¿qué tipo de patrón dijimos que íbamos a observar? Guadalupe Díaz. Griselda Bautista. Andrea Itzel. Pone mi compañera Lupita que no la puede escuchar. Ya vi, pero no nos escucha. ¿Y Andrea? Sí, doctor. A ver, acuérdense nada más de una cosa, ¿eh? Ya me tocó con un grupo suspender una clase porque pregunté y como 3 o 4 compañeros, ninguno contestó. Entonces tampoco se trata de que yo me siente aquí a hablar solo. Si yo pregunto y no responden de forma verbal o no responden en el chat, asumo que no están conectados. Conectan la computadora y se van a hacer otra cosa y ahí la dejan funcionando. Aparte de que les está contando como no participaciones, ¿sí? Como que yo te pregunté y no estabas. Aparte de eso, si yo pregunto 3 o 4 personas y nadie contesta, ahí cancelo la clase y se da por vista, ¿eh? Todos tenemos ocupaciones. No crean que yo es mi único trabajo esto. Entonces, no se vale que yo dedique tiempo a esto y de repente nadie contesta. A ver, contéstanos la pregunta, por favor. Según yo era lo obstructivo. Ok, bien. Es un patrón obstructivo. Entonces, ¿cómo se hace una espirometría? Ya les había comentado. ¿Sí? Dice, criterios de aceptabilidad. Bueno, ¿sí se acuerdan cómo se hacía?
platícanos, déjame le pregunto a alguien más. Vanessa, ¿te acuerdas cómo se hacía la espirometría? Bueno, más o menos. Ujú. ¿Cómo? Pues a las personas ya un poquito más grandes ya se les ponía precisamente este tubito y tenían que pues estar inhalando y expirando y pues ver qué tanta fuerza o qué tanto podían expirar. Ok, o sea, no se trata nada más de expirar normal, ¿verdad? No se trata de hacer... No, se No, trata de que el paciente inhale con todas sus fuerzas y luego saque todo el aire y trate de mantener esa exhalación lo más posible. Es decir, cuando ya estoy sacando el aire, tengo que tratar de mantenerme sacando ese aire lo más que pueda. Bueno, ese ejercicio tiene criterios de aceptabilidad. Es decir, yo voy a repetir varias veces ese esfuerzo hasta que tenga 3 esfuerzos aceptables. Inicio súbito, sube, descenso gradual hasta una línea base y duración de la expiración forzada de por lo menos 6 segundos. Entonces, ustedes inténtenlo en su casa. Yo sé que no tienen un espirómetro, pero ustedes en su casa agarren aire y cuando empiezan a exhalar, cuéntense el tiempo. A ver si aguantan 6 segundos exhalando. Si ustedes pueden hacer eso, bueno, ustedes son aptos para hacerse una prueba de espirometría. Si ustedes no pueden hacer eso, no les podrían hacer esa prueba. Luego, esto obviamente tiene que ser mayores de 10 años, menores de 10 años, algunos pueden, otros no. Menores de 6 años, ninguno puede, ni pierdan el tiempo. Ninguno va a poder. Criterios de repetibilidad. ¿Qué tanto se parece un esfuerzo a otro? ¿Sí? Cuando yo tengo un esfuerzo adecuado, cuando yo hice un ejercicio adecuado, casi todas mis expiraciones se van a parecer. Entonces, no es el aparatito que yo les enseñé ahorita, esa es una prueba casera. El que yo les digo está conectado a una computadora y la computadora me hace el trazo, me dibuja la curva de subida, de bajada y la que es esta curva que ustedes ven aquí a su derecha. Esta imagen que ustedes están viendo aquí, así tal cual, así se la saca la computadora. Entonces, habitualmente en una persona que hace bien la prueba, sus inhalaciones y expiraciones se parecen. ¿Sale? Luego dice, la diferencia entre los dos mayores y los dos valores menores de la capacidad vital forzada, que significa CVF, y del volumen expiratorio forzado, que es esa abreviatura de BF1, no debe ser mayor a 150 mililitros, ¿sí? O 100 cuando la capacidad vital forzada sea menor a 1 litro. Entonces, se acepta la repetitividad hasta un máximo de 200 mililitros. Yo les decía, todo esto no es de ustedes, ¿eh? Esto es para la gente que lo realiza, son técnicos o son neumólogos. Lo único que ustedes deben de saber de esta prueba de expiración es que una curva en un paciente normal se va a observar como la de arriba, con una ventilación forzada más o menos parecida a la de la línea verde, donde yo empiezo a expirar, llego a un punto máximo, me sostengo y voy subiendo poquito y me sostengo y voy subiendo poquito, y luego aquí empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y voy a aguantar esos 5 o 6 segundos. En un paciente con un patrón obstructivo, que es el caso del asma, entonces yo no voy a alcanzar a subir ese volumen de expiración forzada, no voy a alcanzar a subirlo hasta donde yo debería, que son entre 5 y 6 litros. Me voy a quedar casi siempre entre 3 y 4 litros y voy a prolongar el tiempo y a lo mejor en algún momento al final de esos 6 segundos, 5 o 6 segundos, alcanzo el mismo volumen expirado que alcanza un paciente normal, pero me tardo mucho más. El patrón restrictivo que tienen, por ejemplo, los pacientes de EPOC es muy diferente. Aquí simple y sencillamente no subo, ¿sí? Me voy a mantener con un volumen de 2
y sigo en 2, 2, 2, 2, 2, 2 y no me moví, me quedé acá abajo. ¿Qué les van a reportar a ustedes en la espirometría? Cuando manden a hacer una espirometría con un técnico o con un neumólogo, les va a decir paciente con una curva volumen-tiempo que nos habla de un patrón obstructivo. ¿Qué pienso? Asma. Paciente con curva volumen-tiempo con un patrón característico de un paciente con restricción. Híjole, no es asma, es otra cosa. Hay que ver si no tiene POC, hay que ver si no tiene alguna tumoración a nivel pulmonar, hay que ver si no tiene, ¿qué tiene este paciente? Pero asma no es. Y por último, la prueba del broncodilatador. En un paciente obstructivo, yo puedo sacar esta curva amarilla y tardarme todo esto en llegar hasta acá, pero después de haber tomado esos valores y tener los 3 valores aceptables y decir que el paciente en realidad está obstruido, le doy salbutamol. A ver, le vamos a dar unos disparitos de salbutamol, lo pongo a inhalar y después de haber recibido esas dosis de salbutamol, repito la prueba. Y la prueba se tiene que ver normal. Entonces, como hay mejoría, entonces yo considero que ese paciente tiene obstrucción con respuesta a un broncodilatador. Por lo tanto, ese paciente es asmático. Más o menos esto va a decir acá. Gravedad de la obstrucción utilizando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo expresado como un porcentaje esperado. Grado de obstrucción. Si yo tengo una FEB1 de 80 a 100%, es leve. 70 a 79% es moderado. 50 a 69% es grave. Perdón, moderadamente grave. 35 a 49% es grave y menos del 35% es muy grave. Es decir, acuérdense que mi FEB1 debe de ser de ¿cuánto? Mi FEB1 debe de ser de entre 5 y 6 litros. ¿Cuánto es el 35% de 6 litros? Más o menos 2 litros. Entonces, si yo puse a aspirar a mi paciente y en el primer segundo, en lugar de llegar a 6 litros, solamente me llegó acá entre el 1 y el 2, y después ya fue subiendo poco a poco, yo considero que tengo un patrón obstructivo muy grave. ¿No los he perdido? No, doctor. Ok. Ahora, la respuesta al broncodilatador no significa que yo me voy a ir del menos de 35 al 100%. Digo, si yo tenía una capacidad de 92, a lo mejor sí, me das el broncodilatador y yo subo de 92 a 100. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente con menos de 35? Bueno, con que yo tenga reversión del FEB1 de 12% o más, se considera que sí tengo respuesta al broncodilatador. Es decir, yo no quiero irme de menos de 35%, no me voy a ir a 100. Me vas a dar el salbutamol y a lo mejor de 35 yo me voy a 47. Pasé de muy grave a grave. O a lo mejor de 50 yo me fui a un 67. Sigo siendo moderadamente grave, pero respondí. Si mi respuesta en el FEB1 fue menor al 12%, entonces se considera que no respondo al broncodilatador y habrá que buscar otras causas de obstrucción, que sí hay. Hay niños, hay chaparrillos que broncoaspiran objetos y demás, y aunque pareciera que nos dan un patrón restrictivo, algunas ocasiones nos pueden dar un patrón obstructivo que nos engaña. Prueba de reto para demostrar hiperreactividad bronquial o asma. Dice, sospecha clínica, prueba de función pulmonar casi normales en niños, caída del FEB1 de por lo menos 20% de la basal. Entonces, ¿cómo es esta prueba o este reto de ejercicio? Pues pongo al niño a hacer ejercicio. Necesito yo una caminadora, una banda sin fin. Necesito yo una elíptica, necesito yo algo que me permita poner al niño a hacer ejercicio. Si yo no tengo esas herramientas, hay una herramienta no tan adecuada que es el clip nasal. Entonces le tapas una narina.
y lo pones ahí mismo a hacer sentadillas o hacer cualquier cosa, y ya te vas dando cuenta si el niño tiene una caída de la FEB1 de por lo menos 20% de la basal, y entonces dices, este pareciera un asmático controlado, no trae tantos síntomas, pero en cuanto lo puse a hacer ejercicio, ¡pum!, brotó. Bueno, ese ya habíamos hablado de ese. Eso no es para ustedes. Eso no es para ustedes. Es para residentes de neumo. Eso tampoco. Bueno. Miren, esta es la clasificación inicial. Entonces, por aquí había alguien que era asmática. ¿Quién era? ¿Samantha? No, Vanessa. yo, Vanessa. Vanessa, ¿verdad? Sí. Durante las últimas 4 semanas, Vanessa, ¿cuántas veces has tenido síntomas de día por semana? Por semana, pues como unas 2 ahorita por el aire. 2 veces a la semana. Ujú. Ok, en el día. ¿Despiertas en la noche porque te falte aire? No, ahorita ya no. Ok, entonces ¿tienes síntomas de día más de 2 veces por semana o 2 veces por semana? Sí. ¿Despiertas por la noche? No. ¿Has tenido que utilizar rescate por los síntomas? Cuando te has sentido así como que te da entre semana, ¿utilizas el salbutamol? Sí. ¿Cuántas veces las que te da a la semana? ¿Las 2 o las 3? No, las 2. Incluso me tengo que dar 2 disparos. Ok, entonces aquí llevas otro sí, llevas 2. Limitación de la actividad, que digas, yo no puedo hacer tanto ejercicio porque si corro me da asma. Sí. Entonces llevas 3, fíjate bien. Tienes 3 puntos. Un paciente bien controlado no tiene ningún punto. Un paciente con control parcial tiene 1 o 2 puntos. Y un paciente no controlado tiene 3 o 4 puntos. Entonces, si nosotros te estuviéramos evaluando ahorita, tendríamos que clasificarte como un paciente no controlado. ¿Te acuerdas que te he dicho desde la clase pasada? Yo creo que tú necesitas un esteroide inhalado de forma rutinaria, de forma diaria, hasta que tengas control de tu asma y después lo puedas retirar y quedarte únicamente con los rescates de salbutamol. Pero si yo fuera tú, yo ahorita estaría tomando fluticasona inhalada en la mañana y en la noche. Hay una situación aquí. Los papás muchas veces les van a decir con los niños que les da miedo darle esteroide. Doctor, yo he leído que los esteroides son malos. Entonces, usted dice que le dé fluticasona, pero no, porque yo no quiero que el niño vaya a tener un efecto secundario de los esteroides. Hay que decirle a los papás que el esteroide es muy dañino y tiene efectos severos a largo plazo cuando se toma o cuando se inyecta. El esteroide inhalado únicamente el 0.001% de lo que inhalas alcanza niveles sistémicos. Y las fracciones en las cuales se administra son mucho menores que cuando se da tomado. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de cuánto viene la dexametasona? ¿Tabletas? Ni idea, doctor. ¿No? ¿Prednisolona, algún esteroide que se acuerden? ¿En cuánto viene la cantidad por tableta? ¿Y cuánto tienes, por ejemplo, de...? Bueno, ya les voy a decir, miren. Hey, yo puedo tener... De 5 miligramos la tableta. Sí, hay tabletas, dice Isaac, de 2, dependiendo del esteroide que usamos. Pero, por ejemplo, vamos a decir hidrocortisona. Hidrocortisona, que es un esteroide que se inyecta. La dosis es 10 miligramos por kilo por día. Si yo tengo un niño de 30 kilos, le voy a dar 300 miligramos al día. Miligramos. Bueno, cuando yo les digo, por ejemplo, fluticasona,
La fluticasona viene de 60 y de 120 microgramos. Microgramos, no miligramos, microgramos. Y todavía de esos 120 microgramos que inhalas, únicamente el 0.001% se va a ir a circulación sistémica. ¿Qué quiero decir yo? Que ustedes pueden usar esteroide inhalador toda la vida y no va a pasar absolutamente nada de efectos adversos. Diferente a que si se lo toman, ¿eh? Bueno. Factores de riesgo para una evolución desfavorable. Y aquí nos vas a ayudar poquito. Doctor, una duda rápida. Sí. En caso de menores de 5 años, ¿vamos a establecer el diagnóstico solo con la sintomatología? Sí, es que no le puedes hacer no le puedes hacer exámenes, porque el niño no te va a cooperar para esa espirometría. Yo les decía que hay algo que se llama baby pletismografía, pero la baby pletismografía, que yo sepa aquí en Guadalajara, por ejemplo, en Jalisco, únicamente la hacen en centro médico, nada más. Y de todas formas, esa se puede hacer para niños de 3 a 6 años. Entonces, todavía en menores de 3 años, ni siquiera esa te va a servir. ¿Y la oximetría de impulso, doctor? No, es que mira, el paciente asmático tiene que estar muy grave para que te desature, ¿sí? O sea, un paciente asmático puede tener los síntomas, pues como Vanessa, ella puede tener tos y puede tener la crisis asmática 2 veces a la semana y ocupar el salbutamol, y tú le pones el oxímetro y satura 92, 93, 95. Es muy... Era oscilometría de impulso. ¿Oxilometría de qué? De impulso. No, que yo sepa, para el diagnóstico de un paciente asmático no es un referente, ¿eh? Es que el problema es que tú puedes tener disminución de la saturación de oxígeno de cualquier forma detectable, pero no vas a saber si es por un patrón obstructivo o restrictivo. Para yo poder decir que alguien es asmático, tengo que demostrar obstrucción y respuesta broncodilatador. Y cualquier otro marcador que tenga, pues únicamente me va a decir cómo está oxigenando. Pero yo no voy a saber si es por esto o por cualquier otra cosa. Entonces sí, el diagnóstico es arriba de los 6 años. Muchas gracias. O a veces más, a veces hasta 10 años. Bueno, Patsy, ¿nos puedes decir los marcadores para una evolución desfavorable del asma? ¿Hasta arriba? Sí. Ok, dice, los factores de riesgo deben evaluarse en el momento del diagnóstico y periódicamente, sobre todo en los pacientes que presenten exacerbaciones. Se debe determinar el FEV1 al comienzo de tratamiento y al cabo de 3 a 6 meses de tratamiento de control para registrar la mejor función pulmonar personal del paciente y luego de forma periódica para realizar una evaluación continuada del riesgo. Los factores de riesgo... Perdón, ahí ya nada más nos va a decir que los factores de riesgo deben de evaluarse al momento del diagnóstico, pero los tienes que seguir evaluando a los 3 y a los 6 meses después. Entonces, esta espirometría que yo les platico, la voy a hacer cuando diagnostiqué. Inicio tratamiento y a los 3 meses de que inicié tratamiento vuelvo a hacer el mismo examen. Ahora sí, dice abajo, la presencia de uno o más de estos factores de riesgo aumenta el riesgo de tener exacerbaciones. Y ya no voy a decir Vanessa porque ya parece que la agarré de carrilla, pero estuve viendo si tienes algún factor de riesgo que te esté generando ese riesgo de tener exacerbaciones por semana. Otra vez, Patsy, ¿cuáles son los factores esos? Son los síntomas asmáticos no controlados, la falta de prescripción de corticosteroides inhalados, incumplimiento deficiente de estos y una técnica incorrecta de inhalación. Uso elevado de SABAs, estos aumentan la mortalidad si se utiliza mayor a un inhalador de 200 dosis al mes.
El FEP1 bajo, especialmente cuando es menor de 60% del valor teórico, problemas psicológicos o socioeconómicos importantes, exposiciones al humo de tabaco, a alérgenos en caso de estar sensibilizado, enfermedades concomitantes como la obesidad, rinosinusitis, alergia alimentaria confirmada, eosinofilia en esputo sangre y embarazo. Y otros están la intubación o ingreso en cuidados intensivos por asma en alguna ocasión y presencia de una o varias exacerbaciones graves en los últimos 12 meses. Ok, entonces, híjole, de veras que a veces la población es ingrata. Yo tenía una paciente que, miren, yo les platico a mis pacientes no por exhibir gente, sino pues porque es lo que ustedes van a ver, lo van a vivir, les va a tocar. Yo tenía una paciente que yo estaba viendo por asma. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque yo les decía que muchas veces llegan con un infectólogo pensando que el niño tiene neumonías recurrentes. Entonces la mamá me buscó por eso, decía, híjole, es que la nena tiene neumonía, van 3 veces que la neumonía en el año, y el año pasado le dio como 5 veces, y ahí estaba, ¿no? Ya era una niña un poquito más grande, se me hizo raro, yo dije, híjole, pues a no ser que sean sibilancias de inicio tardío, porque la chaparrita ya tiene 5 años. Bueno, le inicié el corticosteroide inhalado, fui avanzando en los pasos, no mejoraba y no mejoraba. Cumplió 6 años, no mejoraba la chiquilla. La mandé a hacer, en cuanto cumplió los 6 años, que en realidad era una niña muy cooperadora y muy inteligente, la mandé a hacer la espirometría, patrón obstructivo, con excelente respuesta al broncodilatador. O sea, me salió un obstructivo con una obstrucción leve, traía 89%. Y con el broncodilatador se fue hasta el 100%. Y decía, entonces, ¿por qué? ¿Por qué si responde también al salbutamol? ¿Y por qué si ya le dejé todos los pasos que son? ¿Por qué no mejora? No me lo van a creer, muchachos. Me la voy encontrando. Casi me dieron ganas de bajarme del carro. Me la voy encontrando un día en un semáforo. Ella con la niña en el asiento de copiloto, con los vidrios arriba y fumando. Y son de esas veces que dices, ¿cómo no le pregunté? O sea, de verdad que a veces una de las cosas por sentado a uno le parecen obvias y se te olvida. Y ya la veo y voltea y todavía me saluda, muy sonriente. Chin, no, pues ya. Le marqué. Oiga, señora, ¿cómo está? Ah, doctor, lo vi ahí en el semáforo de tal lado, ¿sí? Oye, no puedo creer, no me digas que fumas. Sí, doctor. Le digo, no puede ser, tienes una hija asmática. ¿Le hace daño? Sí, le hace mucho daño. Hay niños que por más que intentamos controlar, no se pueden controlar porque los papás fuman. Porque los componentes del cigarro únicamente es en el momento en el que estás fumándote el cigarro. Porque los papás les van a decir a ustedes, sí fumo, pero me salgo a fumar a la calle. Sales a fumar a la calle. Ah, ok. Yo el ejemplo que les pongo es ese. Les digo, ok, yo me voy a salir aquí a la calle, me voy a tomar 1 litro de tequila y luego voy a venir a atender a tu niño. Ah, no, doctor, pues vendría bien borracho. Ah, bueno, tú te sales a fumar a la calle y cuando entras a tu casa, todo tú estás impregnado de químicos. Tienes arsénico, tienes zinc, tienes todo lo que contiene un cigarro. Y se impregna en el aliento, en las fosas nasales, en el cabello, en la ropa, en los dedos. Entonces, aunque tú no fumes enfrente del niño, lo estás exponiendo. Y si es asmático, no se va a aliviar. Pero no, esta señora fue más allá. Ella llevaba vidrios del carro arriba y cigarro prendido adentro del carro. Se veía así el humo bien bonito adentro del carro. Entonces, pues ¿cuándo se iba a aliviar? Jamás. Cosas así les van a tocar. Nunca den nada por sentado, siempre sospechen que la gente algo está haciendo mal. Bueno, estos son los pasos para el control del asma. Tenemos que evitar crisis moderadas y crisis graves. Debemos detectar a los pacientes ya sea asintomáticos o con síntomas todavía leves para poder llevarlos por el buen camino.
Esto ya lo vimos, únicamente quiero que ustedes vean que con las edades puede haber alguna u otra modificación. Por ejemplo, en mayores de 12 años, dice, modificar tratamiento si no responde en 4 a 6 semanas. Vamos a irnos por pasos y te va a decir, opción 1, todavía, en el paso 1 todavía, no dejarle nada. Vigilarlo. Hacer un buen interrogatorio. ¿Qué le desencadena la crisis, señora? El aire acondicionado, pues no lo prenda. Cuando su papá fuma, pues que no fume. Bueno. Alternativa, corticosteroide inhalado a dosis baja y beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol. Paso 2, corticosteroide a dosis baja y antileucotrienos. Paso 3, corticosteroide a dosis baja más broncodilatador de acción prolongada. Alternativa, corticosteroide de dosis media o corticosteroide de dosis baja, inhalados, más antileucotrienos. Si ustedes se fijan, conforme vamos teniendo problemas, vamos incrementando la cantidad de medicamentos. Y no nada más de medicamentos. Abajo vienen unos colorcitos que me dicen cuál es la dosis de equivalencia diaria de cada uno de los corticosteroides inhalados. Por ejemplo, aquí me dicen dosis baja corticosteroide inhalado. Dosis baja de corticosteroide inhalado. Entonces, ¿cuál es la dosis baja de corticosteroide inhalado? Para fluticasona son 50 microgramos. Luego acá me dice dosis media de corticosteroide inhalado. Para fluticasona son 200 microgramos. Contreras, Isaac Jauregui, Paula Navarro, Mónica Ramírez y su servidora Daniela Sandoval. Nosotros les vamos a presentar control prenatal del segundo trimestre. Pasa al siguiente, por favor. Más broncodilatador. Muy bien. Primeramente, tenemos que ver qué es control prenatal. El control prenatal es la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas que va a tener la embarazada con el personal de salud. Esto con el objetivo, pues, de vigilar la evolución del embarazo y de obtener una adecuada preparación para el parto, para el puerperio y para el manejo de la persona recién nacida. O sea que nos va a abarcar como 3 niveles. Va a incluir promoción de información sobre la evolución normal del embarazo y del parto, y también sobre los síntomas que son de urgencia obstétrica. También le tenemos que informar a la paciente sobre el derecho de las mujeres a recibir una atención digna, una atención de calidad, pertinente, cultural y respetuosa de su autonomía. Y pues también elaborar un plan de seguridad para que las mujeres identifiquen el establecimiento para la atención médica de forma resolutiva y los lugares donde pueden recibir atención médica de emergencia. En otras palabras, lo que podemos decir de esto es que van a ser como las citas que van a tener con su ginecólogo o con su obstetra para que puedan saber cuándo algo no es normal, que puedan ir viendo el desarrollo del producto. A ver, Daniela, te voy a interrumpir. El medicamento, porque como está chiquito, con su médico cirujano y partero, médico familiar o especialista. No te hagas a un lado. Por eso llevas el título de médico cirujano y partero, ¿sí? Adelante. Eliminar factores desencadenantes. Y bueno, y también en caso de que hubiera, por ejemplo, alguna emergencia, ¿a dónde puede acudir? Todo esto, pues, para que lleven un embarazo óptimo. Siguiente, por favor. El manejo es muy parecido, dice, primero a lo mejor. De acuerdo con la NOM, el objetivo de esto vendría siendo prevenir, diagnosticar y tratar al paciente con alto riesgo con el fin de reducir tanto la mortalidad de la madre como del producto. Y bueno, la finalidad de la asistencia prenatal consiste en garantizar, en la medida de lo posible, un embarazo no complicado y el nacimiento de un lactante vivo y sano. Y alternativa, corticosteroide media, corticosteroide dosis baja con antileucotrieno. Si se fijan, entonces, aquí los pasos son muy similares, únicamente que en este paciente de esta edad no aparece como opción 1 en las situaciones graves el tiotropio. Aquí no dice tiotropio. Aquí no la tenemos que llevar con corticosteroides y con acción beta-2 agonistas de acción larga hasta el final. Y el tiotropio únicamente se deja como manejo alternativo en los pacientes que no responden en el paso 5. Paso 5, no subir más allá de 800 microgramos día de budesonida o equivalente, porque arriba de esta dosis existe mayor riesgo de efectos adversos.
incluyendo insuficiencia suprarrenal. Entonces, en estos pacientes ya tendría que buscar yo, a lo mejor utilizar omalizumab. Entonces, pacientes de 6 a 11 años, hay 2 cambios. No uso tiotropio como opción 1 en paso 5 y no subo las dosis de esteroide arriba de 800. ¿Se acuerdan cómo venía en el otro? 50, 200, 400 o más. Aquí dice 50, 100, 200. Me está bajando la dosis de esteroide y eso que son muy nobles. Menores de 5 años de edad. Viene lo mismo, revisar la técnica, cerciorarse de que lo estén administrando bien. Y aquí vienen los pasos muy similares a los anteriores. Aquí definitivamente no hay tiotropio en el paso. Ya quité el tiotropio. Esa es una de las cosas que yo tengo que ver aquí como diferente. Y me da ya las dosis de los esteroides inhalados por edad. Para mayores de 12, de 6 a 12 y menores de 5. Y vamos a observar cambios sustanciales. Regresando al ejemplo, pueden agarrar ustedes el que quieran, pero regresando al ejemplo de la Fluti, en la dosis baja dice 50, 50, 50. Dosis media, mayor a 200, mayor a 100, mayor a 100. Dosis alta, mayor a 400, mayor a 200, mayor a 200. Es decir, en pacientes menores de 12 años, tengo que reducir un poco la cantidad de esteroide, aunque sea inhalado, que le doy a mis pacientes. Les estoy diciendo omalizumab. ¿Qué es el omalizumab? Ah, bueno, pues es un anticuerpo anti-IgE. Se puede dar en pacientes mayores de 6 años con asma alérgica grave si la inmunoglobulina E sérica está elevada. Si yo tengo valores de IgE normales o tengo una crisis, un paciente asmático, a lo mejor no alérgico, sino más dependiente de neutrófilos, entonces tendría que controlar los factores desencadenantes, porque el omalizumab no me va a servir tanto. Los otros de la derecha no se preocupen, ni siquiera hay en México. ¿En qué paso iniciar? Bueno, pues yo tengo que saber si tengo alérgica o no alérgica, cuál es el nivel de control de síntomas, qué riesgo futuro tengo y la gravedad a largo plazo. Y entonces ya me decido. ¿Qué quiere decir? Que si yo diagnostico ahorita a Vanessa, aunque ella ya sea una paciente conocida, aunque ella ya sepa, no significa que voy a empezar en el paso 1. Ya como ella me lo dijo, yo digo, es un asma no controlado. Hay que ver si es alérgica o no alérgica. Hay que pedirle una IgE. Hay que pedirle eosinófilos en sangre periférica. Y sobre todo hay que hacer una espirometría sin broncodilatador, que lo suspenda 24 horas antes. Y hay que hacerle una espirometría con uso de broncodilatador para ver cuál es su respuesta. Entonces, a partir de ello, digo, voy a empezarle con ella en el paso 2. Le voy a dejar esteroide inhalado, le voy a dejar leucotrienos y le voy a dejar rescate con SABA. Si no mejora, me brinco al paso 3 y así me la llevo. Entonces, es una decisión subjetiva, ¿verdad? Estos son ejemplos, no se los voy a leer todos, entonces ustedes vayan ahí revisándolos y planteándose en qué caso haría yo qué. Por ejemplo, otra vez regresando al mismo ejemplo, síntoma de asma o uso de SABA, más de 2 veces a la semana. Recomiendo paso 2, corticosteroide inhalado a dosis baja, alternativas menos efectivas, antileucotrienos, y yo no usaría teofilina porque te va a taquicardizar y te vas a sentir mal. Entonces yo, de acuerdo a esta tablita, yo coincido, yo iniciaría corticosteroide a dosis baja con antileucotrieno, que es menos efectivo, y con SABA de rescate. Si tú tienes una crisis después de tener tratamiento, llevas una semana con tratamiento y de todas formas tienes una crisis, entonces me tengo que brincar al paso 3. ¿Cómo diagnostico a alguien con pérdida de control? Síntomas o rescate más de 2 veces por semana, despertares nocturnos, limitación de actividades físicas, tener que utilizar broncodilatador rescate más de 2 veces a la semana. En ese caso iniciaría en el paso 2, como ya habíamos dicho, y se lo dejaría
válido 1 o 2 semanas de corticosteroide a dosis alta y luego bajarle y dejarlo con dosis baja. Si ya lo tengo con buen control, dejo corticosteroide inhalado con broncodilatador de acción prolongada y le voy bajando el corticosteroide cada vez más. Una vez que llegue a dosis baja de corticosteroide, con broncodilatador de acción prolongada cada 12 horas, bajo a dosis únicas nocturnas. Mi meta va a ser que tú tengas únicamente 25% del corticosteroide que en realidad vas a iniciar y que ya nada más te des tu disparito en la noche de salmeterol con fluticasón y que con un disparito estés bien todo el día y no tengas recaídas. Si es un paciente pediátrico o un adulto mayor, ya les había dicho, existen estos dispositivos que se llaman aerocámaras o cámara espaciadora y que les decimos aerochamber por la marca convencional. Bueno, esos ya son ejemplos y hasta aquí. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en dado caso que tengamos un paciente que previamente diagnosticamos con asma y damos el paso 1, pero, por ejemplo, a la semana 1 o a la semana 2, vienen sus papás y nos dicen, ¿sabe qué, doctor? No veo mejoramiento en cuanto a mi hijo. ¿Ya modificaríamos el tratamiento o no? Es que en la diapositiva venía que hasta las 4 o hasta las 6 semanas. Y ellos te recomiendan, mira, son dos cosas distintas. Ellos te recomiendan 4 semanas, ¿eh? Okay. 4 semanas como mínimo. Pero tú tienes que ser muy... Yo les decía que esto sí es muy de individualizar los casos. Por ejemplo, llega el papá y te dice, es que tuvo una crisis y lo tuvimos que llevar al hospital y le pusieron oxígeno y le pusieron esteroide intravenoso para romper el espasmo. Ok, ahí en ese caso, aunque yo llevara una semana en el paso 2, me brinco al paso 3, porque tuvo una crisis que ameritó hospitalización. Si el papá me dice en 2 semanas, sigue igual, sigue teniendo el uso del inhalador 2 veces a la semana. Ah, ok, pero ¿lo has hospitalizado? No. Como dice el chiste, pero se murió. No, no se murió. Bueno, se puso más grave de lo que estaba normalmente. No, simple y sencillamente sigue con sus mismas crisis. Aguánteme 4 semanas, señor. Si el paciente te dice, no, sí se puso más grave, hasta lo hospitalicé, no, cámbiale, no te esperes, cámbiale. Okay. Gracias, doctor. ¿Alguien más? A la 1, a las 2. Doctor, yo. Entonces lo que nos estaría indicando que se pase del paso 2 al 3, por ejemplo, sería lo que usted decía de que tuviera, por ejemplo, 2 crisis o más a la semana y el uso el tratamiento de rescate y todo eso. Sí, lo que te indicaría sería que no tengas mejoría en 4 semanas, que sigue con los mismos síntomas y las mismas recaídas a la semana por 4 semanas, o que haya tenido una crisis grave que lo llevara a hospitalizarse. Cualquiera de esas 2 te indica que debes de cambiar. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.